El tema de hoy es funciones de orden superior, ¿sí? Y vamos a repasar también un poco de Fetch, Ajax y asincronismo, ¿sí? Y JSON, porque vamos a utilizar un JSON utilizando el Fetch para trabajar con estas funciones y hacer algunos cambios en el DOM, o sea, en el documento de la página web. Así probamos estas funciones como son. ¿Sí? Bien, entonces, como les dije, vamos a utilizar un JSON, ¿sí? Bueno, tenemos un JSON, ¿sí? ¿Se acuerdan que es un JSON? Significa JavaScript Object Notation, lo que significa que utiliza la notación de objetos de JavaScript para crear un texto plano, ¿sí? Fácil y ligero de intercambiar entre un servidor y un cliente, entre base de datos y entre otros lenguajes, utilizando esta notación que es bastante legible humanamente, ¿sí? Y cómoda también para leer. Bien, ¿qué es un objeto de JavaScript? Entonces es importante entender eso. ¿Se acuerdan que habíamos visto que un objeto de JavaScript va a representar algo de la vida real? ¿Sí? Si nosotros queremos representar algo en código, ¿sí? Ya sea un objeto físico, una mesa, un celular, una persona, o una idea abstracta, un elemento de nuestra página web, podemos utilizar objetos, ¿sí? Para representarlos en nuestro código. ¿Qué van a hacer los objetos? Los objetos van a ser una estructura, ¿sí? De código que va a representar las características que tiene este elemento de la realidad que queremos representar, ¿sí? Con una estructura de clave-valor, de key-value. Como ven, acá en este JSON tenemos una lista de objetos, ¿sí? Estamos enumerando varias personas y cada persona va a ser un objeto en nuestro JSON. Bien, entonces, ¿qué es un objeto? En JavaScript un objeto se genera escribiendo llaves, ¿sí? Acá empieza un objeto y acá empieza otro, termina y acá empieza el otro. Lo que tenemos es una lista de objetos, como habíamos dicho, y este objeto va a representar a una persona. ¿Cómo la representa? Con sus características, ¿sí? Como en la vida real, va a tener, no sé, por ejemplo, tiene una identificación, ¿sí? Esta es la key, ¿sí? Que va a representar el nombre de la propiedad, y este es el valor de la propiedad. Por ejemplo, algo muy común es poner, bueno, el nombre, ¿sí? Y el nombre que tiene esa persona. Como ven, todos los objetos van a tener las mismas keys, ¿sí? O características. Todos tienen un nombre, todos tienen un nombre de usuario, todos tienen un mail. Pero el valor es el que varía, ¿sí? Como en CSS, no sé, por ejemplo, queremos modificar el color de un elemento, tenemos la propiedad color, ¿sí? Dos puntos y el color que le tenemos que poner. Siempre todos tienen la propiedad color, la propiedad background, pero lo que va cambiando es el valor. Lo mismo con los objetos. Tenemos propiedades que son muy parecidas para todos los objetos de una misma clase. Sí, por ejemplo, acá tenemos la clase usuario. Todos los usuarios tienen ID, tienen nombre de usuario, tienen email, dirección, etc. Pero los valores de esas características van variando dependiendo del objeto al que estamos haciendo referencia. Bien, entonces vamos a utilizar este JSON para poder trabajar con estas funciones de orden superior. ¿Cómo vamos a traer este JSON a nuestro código? Vamos a utilizar Fetch mediante la tecnología Ajax. Así que recordamos que Fetch es una función de JavaScript que nos permite hacer peticiones a una base de datos, sea una API o una endpoint. Sí, una API es una Application Programming Interface, que nos permite comunicarnos con un servidor, en este caso, donde está alojado este JSON con información de una base de datos. Bien, entonces vamos a utilizar fetch para llamar a esta, si ven el JSON, la URL es esta, si el endpoint donde nosotros vamos a pedir estos datos es libre, así que no tenemos que poner ninguna autenticación ni nada. Perfecto. Acuérdense de que si tienen alguna duda, me escriben por el chat. Sí, el JSON lo voy a pasar todo, después cuando termine la clase, les paso todo el código, así lo tienen, y también el video, obviamente, para que lo repasen. Bien, entonces seguimos. Entonces, vamos a utilizar ese JSON, ¿sí? Llamando a la URL que habíamos visto donde está alojado, ¿sí? Lo que queremos utilizar. Vamos a utilizar la función fetch, ¿sí? Y vamos a pedir, la función fetch recibe como parámetro una URL, ¿sí? Donde vamos a pedir el recurso, y si tenemos que agregar opciones como ser una contraseña porque la base de datos está protegida o alguna otra información para poder acceder a la base de datos, un segundo parámetro podría ser un objeto con opciones, ¿sí? Opciones de, no sé, la contraseña, la autenticación, tipos de datos que tenemos que transferir, etc. Por ahora, como el recurso es libre, no necesita ninguna opción, directamente ponemos la URL. Bien, ¿cómo funciona Fetch? Fetch funciona asincrónicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el lenguaje, es decir, el navegador se comunica con la base de datos, ¿sí? Hay un tiempo, son milisegundos, pero hay un tiempo de latencia que
nosotros tenemos que esperar hasta que vuelva la respuesta del servidor. ¿Qué pasa? Si nosotros esperamos que vuelva a recibir y cortamos el script en esa línea, lo que hace es cortarnos la página web y nos queda en blanco. Entonces Ajax lo que viene a hacer esto es asincronismo, o sea, trabajar paralelamente por un lado la comunicación con el servidor y por el otro lado la carga de la página. Entonces, si nosotros hacemos una petición al servidor, podemos trabajar en paralelo con nuestra página, siguiendo buscando, navegando en la página web, mientras tanto el navegador va trabajando con Ajax y con el servidor para traernos la respuesta del recurso que estamos pidiendo. Por eso es importante entender qué es esto del asincronismo. Para trabajar con asincronismo, la función fetch lo que realiza tiene la función den. ¿Sí? La función den es una función que va concatenada al fetch. Como ven el punto, en realidad acá lo intenté, pero en realidad, si ven, está pegado a esta función. Y lo que hace es que cuando la respuesta del servidor viene, ¿sí? Cuando viene a nuestro navegador, ahí recién entra en acción la función den. ¿Sí? Por eso, lo que hago es, en la función den recibe como parámetro otra función, ¿sí? Que lo que yo ingrese en esa función como parámetro, esto es un nombre, response le puse porque hace referencia a la respuesta del servidor, le podría haber puesto X siquiera, ¿sí? Es un nombre nada más, hace referencia a esta respuesta que está viniendo del servidor. Entonces lo que hago es retornar esa respuesta convertida a JSON. Y para que la promesa, esto es una promesa que va a venir desde el backend, ¿sí? Una promesa de que te va a traer los datos, tengo que trabajarla en un siguiente den. Entonces, como hago un return, esa respuesta convertida a JSON va a pasar al siguiente den, ¿sí? Se concatena, todo va concatenado y el return de uno pasa al otro. ¿Sí? Entonces, lo que devuelve esta función den va a pasar al siguiente den como el nombre de parámetro que yo ingrese en la función de ese den. Sí, acá puse JSON porque lo que me está retornando es un JSON, pero recuerden, es un parámetro, es un nombre que yo le puse, ¿sí? Que también puede haber sido otra cosa, Z, y cualquier nombre es un parámetro, pero como me está viniendo un JSON de la otra función, lo que hago es el mejor nombre para ese parámetro es JSON. Y lo que hago es guardar ese JSON que me está viniendo finalmente del servidor, ¿sí? Sí, se puede usar la función flecha también, tranquilamente. Ahora muestro. Lo que estoy haciendo de ese JSON es guardarlo en la variable users que declaré más arriba. ¿Sí? Sí, como acá me preguntaban, acá tranquilamente podría haber hecho esto, que es una función flecha. ¿Sí? Ahora igual después la voy a explicar mejor, pero una función flecha es una forma de acortar, abreviar las funciones, ¿sí? Para hacerlas en una sola línea, ¿sí? Y donde el return está implícito. No tengo que escribir ningún return, sino que directamente pasa el parámetro a la siguiente. Ahora la explico mejor con las funciones de orden superior, pero sí se puede usar, tranquilamente. Bien, seguimos. Bueno, lo que importante que quiero que se queden acá es entender el asincronismo. ¿Sí? Tengan en cuenta que todo lo que necesitamos del servidor, ¿sí? Se va a guardar en la variable users, pero esta variable al principio está vacía, y si yo acá pongo console, entonces quiero usar la variable user acá abajo, console.user, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver la página, recargamos, perdón, escribí mal, es users, ahí está. Recargamos y me va a decir undefined. ¿Qué está pasando? Lo que está haciendo es, crea la variable users, hace el fetch, ¿sí? Y mientras hace el fetch hay un tiempo de latencia que se comunica con el servidor. Entonces se saltea este den, se saltea el otro den y sigue largo y hace esta línea. Como user todavía está vacío porque no llegó la respuesta del servidor, me va a imprimir en la consola undefined porque la variable no está definida, no tiene ningún dato adentro. ¿Sí? Entonces hay que entender que siempre hay un tiempo de espera y todo lo que nosotros, las funciones que utilicemos o los datos que utilicemos que vengan de un servidor con fetch, con asincronismo, tienen que ir dentro de las funciones de ANSI. Acá debería llamar a las mis funciones que utilicen esta variable. ¿Sí? Porque si llamo una función desde acá que utilice la variable user con los datos del servidor, no va a funcionar porque está actuando del asincronismo. Bien, fetch es una función, ¿sí? Que te permite pedir datos a un servidor. Tal vez no lo utilizaron todavía, yo lo utilicé acá para mostrarles, ¿sí? Ya lo tienen acá de consulta para que lo utilicen si es que no nos llegan esa tarea. Es una función de JavaScript que lo que hace es recibir una URL donde pide recursos, ¿sí? Y los trae de esta forma asincrónica.
¿hay una forma de que funcione afuera esa función? Sí, utilizando funciones async await, ¿sí? Que después, si para otra clase las puedo hacer, ¿sí? Para que prepararlas. Es una función que lo que hace es poner una espera en la línea donde vos quieras y se queda hasta que vuelva la respuesta y seguir largo para seguir como el flujo lineal del JavaScript, si es que lo necesitan. Si no, utilizan de esa forma el fetch, que también es válido. Bien. Y bueno, recuerden que fetch significa en inglés obtener, ¿sí? Entonces, claramente lo que está haciendo el fetch, y como la mayoría de los nombres en la programación tienen sentido en inglés, fetch es obtener información de un servidor.